Buenas tardes, contemplábamos ayer las huellas del Señor en el templete de la ascensión del Monte Olivete de Jerusalén. Unas huellas que en 1518 contempló también un peregrino ilustre, el marqués de Tarifa, don Fadrique Enríquez de Rivera, quien a su regreso de ultramar se dispuso a levantar en la capital hispalense una casa-palacio con numerosas referencias a Tierra Santa. De allí, de esa casa-palacio, de la casa de Pilatos, es de donde sale el tradicional Vía Crucis, que termina luego en el templete de la Cruz del Campo. Pues bien, de la casa de Pilato también salieron tres imágenes que son hoy objeto de veneración por los cristianos españoles y de alén de nuestras fronteras. Jesús de Medinaceli, Jesús el pobre, y una tercera imagen de un Jesús de la sentencia, de un Jesús de Medinaceli, porque son todas donación de la casa de Medinaceli, que se venera en Sevilla. Pues bien, con el primero de estos Cristos, de estas imágenes del Señor, en el momento en que es condenado a muerte tras ser presentado a las turbas por Poncio Pilato, maniatado, con mucho sufrimiento y no poca paciencia, Jesús de Medinaceli inicia la serie de Cristos a los que vamos a dedicar hoy este espacio. Hablamos hoy, pues, de los Cristos de Madrid. Jesús de Medinaceli o Jesús Nazareno rescatado, como también se le denomina, es el Señor de Madrid. No hay otro al que se le deba tanta pleitesía, tanta veneración y al que se dirija tanta súplica como a Jesús de Medinaceli, Jesús el Rico, que le han dicho por sobrenombre. Es una talla de autor desconocido, de la escuela sevillana desde luego, del taller cordobés posiblemente de Juan de Mesa, data de la primera mitad del siglo XVII y mide 1,73 de altura. Esta imagen es de talla completa, constando simplemente el paño de pureza, una imagen para vestir, pero de talla completa. En la mirada hay mucha paciencia, mucha resignación, mucho sufrimiento de quien se ofrece por nosotros. Es una imagen en la que el Señor aparece ligeramente encorvado, acusando la flagelación a la que se ha sometido antes de su condena a muerte. La cabellera está tallada, aunque tapada por el pelo natural al que nos hemos acostumbrado, y tiene más de 30 túnicas que son objeto de agradecimiento. Muchas personas pudientes, como muestra de agradecimiento y de desprendimiento y de piedad, se han allegado a darle rica vestimenta. Entre ellos destaca el esposo de la reina Isabel II, don Francisco de Asís, o también la propia duquesa de Medinaceli, que le regaló una túnica hermosa y valiosa. Su fiesta es el primer viernes del mes de marzo, como todos sabemos, y ese día se multiplican los fieles que cada viernes se acercan durante todo el año a venerar la sagrada imagen, al que se le debe mucho agradecimiento por ser sujeto a cuyo través se obran numerosos milagros. Tiene para las grandes ocasiones, como es el primer viernes de mes de marzo o el Viernes Santo, cuando se le procesiona, una corona de oro macizo, una corona de espinas de oro macizo de aproximadamente
medio kilo de peso, totalmente cubierta de piedras preciosas incrustadas, que son regalo de los joyeros madrileños en 1950. Esta imagen tiene una gran historia detrás de ella. Fue llevada por los padres capuchinos para culto de los soldados a la ciudad de La Mamora, tomada por España en 1614, pero en abril de 1681 la ciudad cae en manos del sultán Muley Ismail, y con ella cae también la imagen que es enviada a la cercana Mequinez como trofeo de victoria, como prueba de que se había producido esa victoria, y en esta ciudad, en Mequinez, es objeto de mofa hiriente e incluso se le arrastra por las calles. Hay un trinitario que contempla este espectáculo auténtico, Via Crucis apócrifo, y se pone en contacto con el rey, ofreciéndole el peso en oro de la imagen a cambio de ella. Así lo acepta el mandamás ismailita y con mucho enfado tuvo que constatar que pesaba en la balanza mucho menos que en lo que era el peso de la imagen. Pese a su enfado, el trato estaba hecho, la imagen fue adquirida por los padres trinitarios, y prueba de ello lleva siempre ese escapulario con la cruz trinitaria, que en aquel entonces sirvió de salvoconducto para pasar a territorio cristiano, puesto que era una prueba de que se había pagado por esta imagen y tenían el derecho a que pasase a la zona. Es una imagen que ha peregrinado por buena parte de España con ocasión de nuestra guerra civil, pero antes hemos de decir que llega a Madrid en 1682, fue recibida con una peregrinación multitudinaria, una gran procesión se hizo, llegaron fieles a venerarla procedentes de todos los rincones, y se la denominó por aquel entonces Jesús del Rescate. En 1710 se constituye la Congregación de Esclavos de Jesús Nazareno. Desde 1819, Jesús de Medinaceli figura como protector de la esclavitud y se le comienza a conocer ya con este nombre, Jesús de Medinaceli, cuando se había estado usando hasta ese momento el de Jesús del Rescate, habida cuenta de su azarosa historia hasta recalar en la capital madrileña. Se le pasa a denominar Jesús de Medinaceli por ser el lugar donde se construiría la capilla destinada a su culto, donación de terreno cedido por el duque de Medinaceli. En 1928, lo que era esclavitud de Jesús Nazareno es elevado a archicofradía primaria, con potestad de agrupación de cuantas asociaciones del mismo nombre y título erigidas en España, y son muchas, lo soliciten. Más de 40 son las cofradías agregadas en toda España. El templo actual es de 1930 y con ocasión de la Guerra Civil fue en un principio escondida la imagen allí en el propio recinto donde recibía culto, más se la trató de poner a salvo de los numerosos bombardeos de la capital y la imagen peregrinó por Valencia, por Cataluña, en Francia, hasta recalar en Suiza, donde estuvo un periodo estable con ocasión de una exposición de obras de arte que propició la Sociedad de Naciones. A Suiza llegó en 1937 y regresó a nuestro país y a nuestra capital en 1939.
Podéis imaginaros el gozo para el pueblo de Madrid cuando regresa su protector y se siente de nuevo colocado bajo su protección. Francisco Palma de Burgos realizó en 1945 el maravilloso trono en que procesiona el Viernes Santo, y hay que decir que formó parte el 19 de agosto del 2011, con ocasión de las Jornadas Mundiales de la Juventud, del fastuoso Via Crucis, nutrido de imaginería española, que fue presidido por su santidad Benedicto XVI. No es este el único Cristo de Medinaceli, decíamos. Conservamos también el que se ha dado en denominar Jesús el Pobre. Decíamos que era uno de los 3 Cristos salidos de la casa palacio de los duques de Medinaceli. Fue regalo de la duquesa de Medinaceli en el 1812, la duquesa viuda de Santiesteban y Medinaceli, al templo de San Pedro el Viejo, que se alza cerca de Puerta Cerrada, en la calle del Nuncio. ¿Por qué su sobrenombre, en primer lugar? Pues por una anécdota en la que está también presente Isabel II. En una columna de la nave hay una escritura en la que se da cuenta de una donación que hizo en su día un caballero de la Orden de Calatrava de 30.200 maravedíes para proveer de pan a los pobres que se allegaran allí al templo durante la Cuaresma y con ocasión de determinadas fiestas. Pues bien, en una ocasión se dice que Isabel II fue a visitar el templo y, hallando tan nutrida y exagerada la cola de pobres a las puertas de San Pedro el Viejo, dicen que exclamó: «¡Pobre Jesús!», y el pueblo de Madrid le puso el sobrenombre de Jesús el Pobre a este precioso nazareno que se encuentra en el templo. Es una escultura de bulto redondo, toda ella de una pieza. También lo era Jesús el Rico, ya lo veíamos. Su autoría es del siglo XVIII, probablemente por el artista sevillano Juan de Astorga, aunque es muy discutida la autoría de la imagen, y actualmente tiene una cofradía que le da culto, después de la de Jesús el Rico, la más numerosa en cofrades, con más de 1800, la cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús, Nazareno el Pobre, y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad. Es una imagen también de la sentencia, iconográficamente hablando, Jesús presentado al pueblo y condenado a muerte, con las manos maniatadas. El templo donde se la puede ir a visitar y a venerar es el de San Pedro el Viejo, una de las iglesias más antiguas de Madrid, al que ya nos hemos referido con ocasión del espacio que hicimos sobre San Isidro, el de la Torre Inclinada, o la maravillosa Torre Mudéjar, que tiene una evidente inclinación. Es nuestra peculiar y castiza Torre de Pisa, y que se halla, ya digo, en las inmediaciones de Puerta Cerrada. Esta iglesia fue mandada edificar por Alfonso XI tras la toma de Algeciras, y tiene una leyenda muy curiosa que habla de que la campana en su momento no hubo forma de que cupiera por la escalera para subir a lo más alto del campanario. Cuando desistieron de ello, cierta mañana la campana apareció en su sitio, colocada por ensalmo, y se dice tiene desde entonces la virtud de espantar nublos y de conjurar tormentas. El tercer Cristo madrileño, una hermosura, es ni más ni menos que el Cristo del Pardo.
En 1605 nace en Valladolid Felipe IV. Su padre, Felipe II, dice una tradición muy extendida, pero que no es pacífica, como veremos, en agradecimiento al nacimiento del primogénito, encarga al vallisoletano Gregorio Hernández esta escultura. De Gregorio Hernández también es el imponderable retablo de la Catedral de Plasencia, una ciudad maravillosa que yo recomendaba el otro día para que la visitéis, pues tiene uno de los mejores retablos de toda España, tallado todo él por Gregorio Hernández y sus discípulos. Esta obra de Plasencia es una obra de plena madurez del castellano. Gregorio Hernández se contrató en 1624, un año después se trasladó a visitar la SEO placentina y se puso manos a la obra. Era ya el ingenioso escultor de edad avanzada, numerosos achaques, tanto es así que requirió de numerosos emisarios por parte del cabildo y numerosas prebendas de perniles, está atestiguado, para aliviar su extrema salud y conseguir que realizase el fastuoso retablo que tú hoy podrás contemplar si te allegas a la preciosa ciudad del Jerte y te dejas extasiar. Pues bien, el mismo autor es el del Cristo del Pardo, esa soberana escultura que no puede sino conmover a quien le dirija una mirada. José Martín González ha puesto de manifiesto que en un documento hallado por él mismo en Simancas de 1614 es donde está el encargo del Cristo del Pardo, no en el preciso año del nacimiento de Felipe IV, que era 1605, sino algo más tarde. Sería entonces una obra de Gregorio Fernández, sí, pero de 1615. Estaba entonces en plenitud de facultades, lo atestigua la maestría de la escultura, realizada cuando tendría 39 años cumplidos, y en cualquier caso sí es cierto que es donación al convento de capuchinos, de padres capuchinos del Pardo, de Felipe II. Estuvo escondido durante la ocupación francesa, huyendo de la barbarie a la que nos hemos referido también en muchas ocasiones del ejército napoleónico. No corrió la misma suerte que los 500 cuadros que acompañaban a esta escultura allí en el cuadro. Jesús se salvó, el Cristo yacente sí ha llegado a nosotros, pero no así toda aquella ingente cantidad de cuadros. En aquella ocasión fue trasladado al palacio seguramente del Pardo, como se hizo en 1837 hasta 1850. Se le escondió también inicialmente en el palacio con ocasión del estallido de nuestra guerra civil, mas en 1937 se decide que tiene que ir al lugar más seguro y se iría a parar a los depósitos del Museo del Prado. El Cristo yacente de Gregorio Hernández se refugió en el Templo del Arte. Allí estuvo hasta 1939. Alrededor de 15 Cristos yacentes realizó Gregorio Fernández, el de Valladolid, muy apreciado, el de Zamora, tantos. Pues bien, este del Pardo se cree que fue el cuarto que realizó el maestro. Se trata de una figura tumbada sobre una sábana, recostada sobre uno o dos almohadones, como es la iconografía del Cristo yacente propia de él, la cabeza girada hacia la derecha
y tiene una pierna sobresaliendo sobre la otra. Estas dos últimas características, la disposición de las extremidades y la cabeza girada a la derecha, se agradecen porque solucionan los problemas que planteaban las esculturas en posición de cúbito supino. ¿Por qué? Pues porque no era apreciable el rostro de la imagen, y con estas argucias sí se consigue una correcta contemplación de la imagen al procesionarla. Está realizada en madera de pino, policromada al óleo, no es maciza, está ahuecada en su reverso, como prevención posiblemente a los movimientos de la madera en los cambios de dilatación y para aliviar su peso. Mide 1,60 m y su estilo está a caballo entre el manierismo inicial de Gregorio Fernández y el naturalismo extremo obsesivo de su etapa final. Demuestra en él una profunda ciencia anatómica, un conocimiento del cuerpo humano admirable, el movimiento serpenteante de la figura, también retorciéndose sobre sí, está muy lejos del rigor mortis de otros Cristos yacentes. No presenta en el rostro huellas cadavéricas, ni las cuencas hundidas, ni los pómulos afilados. Sin embargo, el maestro Gregorio Fernández busca en el Cristo del Pardo el realismo a través de la utilización de otros materiales que no son la madera. Me estoy refiriendo a ojos de cristal, a coágulos hechos a base de corcho y vidrio rojo, a una espina auténtica atravesando una ceja, recursos que en obras posteriores llevará aún a un extremo, llegando a utilizar hasta marfil para los dientes, hasta para las uñas de las manos. El manierismo en la figura hay que buscarlo en los amplios mechones de la cabellera, que no está dispuesta con mimo, con escrupulosa definición, y en la moderada policromía que huye de excesivos tintes sanguinolientos. Es una policromía muy moderada que hace querer a la imagen. Muy cerca estuvo ahora de nosotros también otro Cristo yacente de Gregorio Hernández, el Cristo que ahora se puede admirar en Valladolid, que antes fue de San Felipe Neri y que en 1830, desaparecido, pasa a la cercana Basílica de Atocha. De aquí, en 1903, a la de Buen Suceso, cuando la de Buen Suceso cesa como templo en las inmediaciones de la Puerta del Sol, la imagen de este Cristo yacente, actualmente en Valladolid, pasó al Prado y de aquí a la ciudad del Pisuerga. Una leyenda, todos la conocéis, que dice sobre este Cristo lo siguiente: le costó sobremanera al bueno de Gregorio Fernández dar con la cabeza que él quería para este Cristo yacente. Era un encargo real y no podía defraudar a su majestad. Él, que tantos Cristos tendría que hacer en yacentes, quiso emplearse aquí sobremanera. Como quiera que las musas no le acompañaban, decidió, antes de una tercera ocasión, encomendarse a Dios y pedirle ayuda para que saliera la cabeza que merecía el encargo. Y a la tercera salió tras mucho ayunar. Se cuenta que suyas son las palabras: el cuerpo lo hice yo, mas la cabeza el mismo Dios. Muy maravillosa es. Si no la hizo el mismo Dios, la hizo un Hijo de Dios tocado por la mano divina. Se encuentra actualmente en una capilla lateral que, oh sorpresa, ¿de quién es obra esta capilla?
de Isidro Velázquez Bosco, al que ya nos hemos referido en 2 programas, con ocasión de el que dedicamos al retiro, autor del Palacio de Velázquez, autor, como decíamos, también de la Escuela de Ingenieros de Minas, del Ministerio de Fomento, hoy de Agricultura, y autor de nuestro vecino Colegio Quevedo, por aquel entonces sede de la fototipia y fotografía de Lauren. Pues bien, este insigne arquitecto fue el que proyectó y realizó la capilla para el Cristo del Pardo. Cristo también muy apreciado por los madrileños es el Cristo yacente de las Descalzas Reales. Se trata de una obra de Gaspar Becerra del siglo XVI que procesiona todos los Viernes Santos por el claustro de este precioso monasterio entre los motetes de Tomás Luis de Victoria que salen de los labios de las monjas. Por privilegio papal, se tiene con ocasión de esta procesión el privilegio de procesionar al Santísimo en el interior de la imagen. Se trata de una imagen que en uno de sus costados presenta una abertura donde se coloca el viril con el Santísimo. El Dios vivo va dentro del Dios muerto con toda la solemnidad de un monasterio cargado de historia, de arte y de plegaria. Es también muy interesante entre los Cristos madrileños el Cristo del Olivar, de Manuel Pereira, del siglo XVII. Este escultor, nacido en Oporto, fue también el autor de la fabulosa escultura de San Bruno de la Cartuja de Miraflores de Burgos, esa a la que se le dijo que hablaría si no fuera porque es cartuja. Pues Manuel Pereira talló la imagen del Cristo del Olivar, realizada en el mismo año de la construcción del templo. Es una escultura con más sentimiento que dramatismo, en actitud de súplica al Padre, con la cabeza mirando al cielo, y formó parte de un calvario, todo él obra de Manuel Pereira, cuyos acompañantes, la Virgen y San Juan, desaparecieron tras el estallido de la Guerra Civil. Importante es también el Cristo de los Estudiantes, que dice el vulgo, de la fe y el perdón, el que se procesiona también en Madrid entre muestras de admiración y de devoción. Es obra de Luis Carmona, del siglo XVIII, y está catalogada, dicen, como la segunda de las esculturas de Cristos en categoría artística de Madrid. Una obra sublime, de pleno siglo XVIII, con una maravillosa anatomía y una no menos preciosa cruz, un leño muy adornado en el que procesiona este Cristo todas las Semanas Santas. No podemos dejar de hacer mención también del Cristo de la Buena Muerte actualmente en la Catedral de la Almudena. Tradicionalmente se atribuía al jesuita Domingo Beltrán, sin embargo, con toda certeza es obra de Juan de Mesa de 1621, en madera policromada de unos 70 metros de altura, y está destinado a recibir culto en la actual Catedral de Madrid, tras haberlo recibido durante mucho tiempo en la principal iglesia jesuítica, la iglesia del Colegio Imperial de Madrid, llamada así por haber sido fundada por la emperatriz María de Austria, hermana de Felipe II. Pues bien, lo que hemos denominado antes colegiata y que se llamó en sus orígenes Iglesia del Colegio Imperial Jesuita de Madrid.
Tenemos que hacer referencia finalmente a otro Cristo también muy madrileño. No es escultura, pero lo parece. El Cristo de San Plácido o de Velázquez. ¿Quién no ha visto esta extraordinaria pintura pintada entre 1629 y 1630 durante el primer viaje de don Diego Velázquez y Silva a Italia? Es un magistral desnudo frontal, sin apoyo en escena narrativa alguna, sobre un fondo oscuro y elevando la cadera en contraposto. Tiene 4 clavos, según la iconografía del crucificado que postulaba el suegro de Velázquez, Pacheco, y a él se dirigió el docto Unamuno con estas hermosas palabras en su maravilloso poema del Cristo de Velázquez. ¿En qué piensas tú muerto, Jesús mío? ¿Por qué ese velo de cerrada noche de tu abundosa cabellera negra de nazareno cae sobre tu frente? Miras dentro de ti, donde está el reino de Dios, dentro de ti, donde alborea el sol eterno de las almas vivas. Blanco tu cuerpo está como el espejo del Padre de la luz, del sol vivífico. Blanco tu cuerpo al modo de la luna, que muerta ronda en torno de su madre, nuestra cansada vagabunda tierra. No puedo transportarme, me quiero quedar con vosotros y voy a hacerlo. Hasta mañana, amigos, os quiero.